Muy bien, hermanos. Pues buenas noches a todos nuevamente, bienvenidos. Sean todos, Dios les bendiga. Pues estamos aquí iniciando nuestro nuevo cuatrimestre y nuestra nueva materia que me corresponde eh, transmitirla a ustedes, que se llama Usos y Costumbres Judías. Usos y Costumbres Judías, esa es la materia. Y la lección de hoy es la introducción a los usos y costumbres judías. Entonces le decía, los criterios de calificación, ya la mayoría lo sabe, voy a seguir con el mismo patrón. La asistencia para nosotros es importante, es el 50% de la calificación. Las tareas que les dejamos, tanto son los resúmenes de la clase, más los cuestionarios que cada mes les pido que me contesten, sería el otro 50%. También, ya saben, activen sus cámaras en la medida de lo posible y desactiven sus micrófonos para que no entre ruido externo. Pongan el nombre o su nombre en el dispositivo que utilizan, ya sea computador, laptop, en el teléfono. En la medida de lo posible pongan su nombre para que sea también para nosotros más fácil ubicarlos. Tengan a la mano su Biblia, porque ya ven que luego a veces necesitamos leer algunos pasajes. En esta materia voy a tratar, cambié un poco mi manera de dárselas, voy a hacer una presentación en PowerPoint, van a tener más facilidad de ir tomando notas, ¿sí? Y estén de todos modos atentos porque ahí les voy a pedir que lean los versículos que aparezcan. Les pediré también a alguno, como siempre lo han visto, la oración, ya sea al inicio o al final de la clase. Anoten su asistencia en el chat, como ya ahorita decíamos, con el número de lista, que es más rápido para nosotros tomarla, y le pueden agregar el nombre mejor. Así, nombre corto. Si es Alejandra, Ale, y el apellido Castro, y así rápido, ¿no? Para que no se lleve tanto. Anoten su asistencia en el chat, bueno, ya lo vimos. Siempre acuerden que la asistencia es después de que empezamos a grabar. Y hagan sus notas, eso es importante. Hagan sus notas de la clase. Ahora van a tener una ayuda más, porque voy a hacer diapositivas para que les sirva, pero las notas les sirven mucho para elaborar su resumen y que no sea tan necesario tener que volver a ver todo el video de YouTube, pero sin embargo, cuando no puedan estar en la clase o por X causa, pueden, ya ven que después el jueves se suben los videos de cada clase al YouTube y ahí la van a poder ver también. Muy bien, pues vamos a dar inicio. Voy a compartir la pantalla. Espero que me salga correctamente. Ya lo estuve ensayando, así que espero que no haya ningún problema. Ok, compartir. Compartir. Vamos allá. Ustedes díganme si ya se ve por ahí la pantalla. Ya abrió, pastor. Sí, ya se ve. ¿Abrió? Muy bien. Vamos a... Muy bien. Pues vamos a dar inicio y como ven es la materia usos y costumbres judías. Usos y costumbres judías y la lección es la número 1, que es introducción a los usos y costumbres judíos. Y bueno, hoy iniciamos esta materia bastante interesante, muy extensa, pero sin embargo trataremos de tocar los puntos más importantes relacionados con los usos y costumbres judíos y del pueblo de Israel, así como lo estableció la Biblia, o se estableció en la Biblia. Algunos escritos del judaísmo también los vamos a tomar en cuenta. ¿Y cuál fue la influencia que el pueblo de Israel tuvo a través de su historia, de su cultura? Y después, cómo es que todo esto ayudó y dio paso y dio luz a lo que nosotros conocemos, para todo lo que se menciona en la Biblia y especialmente en el tiempo de Jesús nos haga más sentido. Entonces, vamos ahí. Hay muchas palabras igualmente que se mencionan en la Biblia y en los pasajes que a veces tienden a no dar mucho sentido, pero
Una vez que las estudiemos, es mucho más sencillo saberlo, ¿sí? Entonces vamos a ir paso a paso. Hoy, como es la introducción, vamos a ver como que algo así general de lo que vamos a ver en toda la materia. Para comenzar, vamos a ver el significado de algunas palabras que estaremos utilizando y que se utilizan normalmente. En primer lugar, ¿qué significan las palabras? Por ejemplo, es el judío y el hebreo, las palabras judío y hebreo. Primero empezaremos con la palabra hebreo. Porque no siempre los hebreos son judíos. ¿Estamos de acuerdo? No siempre los hebreos son israelitas. Y no todos los israelitas son judíos. Es como un trabalenguas, ¿verdad? Pero lo vamos a ir viendo. No siempre los hebreos son judíos. No siempre los hebreos son israelitas. Y no todos los israelitas son judíos. Entonces, la palabra hebreo en el idioma del mismo nombre, que es el hebreo, se dice ibrí y significa el que cruzó al otro lado. Sabemos del patriarca Abraham, quien es o más bien de Abraham, que fue el patriarca por excelencia. Él cruzó de la ciudad de Ur, se fue de la ciudad de Ur hacia la tierra de Canaán y se le comenzó a llamar el que cruzó, el ibrí, o sea, el hebreo. Luego, después, los judíos o israelitas, estando esclavos en Egipto, cruzan el Mar Rojo. Recuerden ese pasaje, y la gente los empieza a conocer como los que cruzaron el Mar Rojo, los ibrís, o sea, los hebreos. Después cruzan el Jordán más adelante, después de los 40 años en el desierto, cruzan el Jordán, ya con Josué en la cabeza, y llegan a lo que sigue siendo hoy Jordania. Y al cruzar el río, los de Jericó, que fue en la población a donde ellos llegaron, los empezaron a conocer también como los que cruzaron, o sea, los ibrís, los hebreos. ¿Vale? Muy bien. Jesucristo habló hebreo después de la resurrección, ¿verdad? Y esto, lo vamos a poder ver. Se cree que es el primer idioma de toda la humanidad, el hebreo, el cual fue dividido en varios idiomas en los tiempos de la Torre de Babel. ¿Lo recuerdan? Ahí fue donde los confundió ya el Señor, porque ya querían hacer más de lo que deberían. Entonces, el hebreo es ese. Los hebreos, hablan normalmente, pues, el hebreo. El lenguaje de los hebreos es el que hablaban. Es el lenguaje que habló Jesucristo. Y esto lo podemos comprobar en Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 26, versículos del 12 al 14. Voy a leer esta porción por el tiempo que hoy andamos un poquito, justos de tiempo. Dice ahí, ocupado en esto, este es Pablo o Saulo cuando iba hacia Damasco. Iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí vemos y se confirma que Jesucristo hablaba hebreo, ¿sí? Y el hebreo es el lenguaje, se parece con el arameo, que en los tiempos de Jesús se hablaba. Sin embargo, son dos lenguajes distintos. El arameo es una mezcla del hebreo con el medo persa, que lo comienzan a hablar los hebreos durante su cautividad en Babilonia, ¿sí? Ahora vamos a ir al significado de lo que es la palabra judío. Y la palabra judío se deriva de la palabra Judá, que significa el que alaba a Dios. Judá, recordando el panorama bíblico, era una de las 12 tribus. Era una de las 12 tribus. Después, cuando se separaron a causa de Roboam, el hijo de Salomón, cuando hizo esa rebelión,
10 tribus se van al norte, ¿sí? Al norte de Israel, y 2 se quedan en el sur. Entre ellas fue Judá y la tribu de Benjamín. Y ellos preservan Jerusalén, ellos se quedan en Jerusalén. Por lo que si tienen Jerusalén, tenían el templo. Y si tienen el templo, tenían el arca. Y si tenían el arca, tenían la presencia de Dios. ¿Sí? Se empezaron inclusive a identificar estas tribus como los fieles. O sea, a las 2 tribus del sur eran los fieles. Y los israelitas o los de las 10 tribus del norte como los infieles. De ahí viene la denominación de judíos por la parte de Judá. En la parte de las 2 tribus que quedaron del sur estaba Judá, y esos eran los judíos. Pero cuando decimos judíos, nos vamos a referir específicamente al que practica la religión del judaísmo, porque el hebreo es raza y el judío es la religión. Y no todos los hebreos eran judíos, porque había gentiles también que eran judíos, a los cuales se les llamaba los prosélitos, por ahí hemos escuchado luego en la Biblia, que significa los que se pegaron, los que se añadieron, ¿sí? Así que cuando nos referimos al judío es la religión, cuando decimos hebreo nos referimos a la raza, a los que cruzaron. Bueno, después el significado de la palabra Israel. ¿Cuál es el significado? La palabra Israel, todo lo que tiene dentro del idioma hebreo, la palabra él es Dios. Y ahí viene la palabra Elohim, por ejemplo. El lenguaje es parte de la cultura. Y, por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez. Raquel significa la oveja de Dios. Israel, tenemos Dios. Y la palabra Isra significa la que pelea, o sea, la peleonera, ¿sí? Y entonces Israel viene de la palabra también Sara, porque es la raíz de la palabra Israel, es de la que pelea. Finalmente, Israel significa el que pelea con Dios. Por eso, a las 10 tribus infieles que vimos hace un rato, se les llamó las tribus de Israel, porque se les estaba considerando como que estaban peleando contra Dios. Ellos se fueron al norte y las 2 que se quedaron en Jerusalén fue solamente Judá y Benjamín. Vamos a estudiar al pueblo de Israel para poder comprender cómo se forma la cultura y las costumbres judías. Israel es el nombre que dice aquel que peleó con Dios. Y si lo recordamos en el pasaje en donde Jacob se duerme y cuando se levanta pelea con el ángel de Jehová, muchos ya lo recuerdan, muchos ya lo han leído, yo creo que la mayoría, y no puede con el ángel de Jehová y entonces le dice, ya no te vas a llamar Jacob, ahí Dios le cambia el nombre, te vas a llamar Israel, porque has peleado contra ¿quién? Contra el ángel de Jehová. Vamos a estudiar al pueblo de Israel, Leo, para poder comprender cómo se forman la cultura y las costumbres de los judíos. ¿Cuál es el objetivo de los usos y costumbres? Bueno, conocer cómo Dios estableció el escenario para la salvación del hombre. Y esto nos dice parte de esto lo vamos a ver en Colosenses capítulo 2, versículos 16-17. Colosenses 2, 16, 17. Y le pido, por favor, a mi hermano, Adriana Soto, a mi hermana Adriana, si nos puede leer, por favor, el pasaje que está ahí, Colosenses 2, 16, 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. 17. Todo lo cual es sombra de lo que va a venir, pero el cuerpo es de Cristo. Bien, gracias. Ahí lo vemos. En comida o en bebida, probablemente se refiera a la dieta la dieta que hablan las leyes judías. Los festivales que habla yo, las fiestas, son las fiestas judías santas que se celebraban cada año.
El mes, por ejemplo, la luna nueva, y en la semana el día de reposo. Estos rituales se diferenciaban más bien a los judíos de sus vecinos paganos que tenían. Pero les dice ahí también Pablo, pero no deberíamos dejarnos juzgar por las opiniones de otros, porque Cristo nos ha hecho libres, les dijo. Pablo amonesta un poco ahí a los cristianos en Colosas para que no permitan que otros los critiquen por sus comidas o ceremonias religiosas. En vez de hacer críticas sobre esto, deberían, dice, de enfocar su atención solamente en Cristo. Nuestra adoración, tradiciones y ceremonias nos pueden ayudar a acercarnos más a Dios, ¿sí? Es más importante adorar a Cristo que la forma en que se hace. Así que les dice, no permitan que nadie los juzgue. Usted es, o nosotros somos responsables ante Dios. El propósito de las leyes del Antiguo Testamento y las fiestas, las festividades eran simplemente señalarnos hacia Cristo, como ahí lo dice, lo que ha de venir. Pablo les llama sombra de lo que ha de venir. Lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? En prédicas y todo. Es la sombra de lo que ha de venir, en las lecciones inclusive que hemos tenido anteriormente. Así que es lo que tenemos que cuidar. En el tiempo de Jesús, los líderes religiosos habían convertido la ley de Dios, en una masa confusa de reglas. Les inventaron y les inventaron reglas. Y, y, y les decían, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo les dijo aquí en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19, le pido a mi hermana Gaby Arriaga, si nos lee por favor ahí Mateo 5, 17 al 19, ahí mismo la pantalla, por favor. Claro que sí, hermano. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una Jota. ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así se enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Sí es. Gracias, hermanas. Por eso les dice, no habló contra la ley. Jesús no habló contra la ley en sí misma, sino contra los abusos y excesos a los que la ley estaba sujeta por los mismos rabinos y los fariseos. Entonces, eso es lo que él ahí les decía, ¿sí? Hagan, y también les decían, escuchen lo que les dicen y háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen, porque hablaban una cosa y hacían otra. Dios nos comunica su mensaje en el aquí y en el ahora. ¿Cómo? Dice en Romanos capítulo 15, versículos del 8 al 11. Le pido a mi hermana Erika, si por favor ahí nos puede leer ahí mismo de la pantalla, Romanos 15 del 8 al 11. Está en la traducción del lenguaje actual. Tal vez tenga apagado su micrófono, hermana. Pero bueno, a veces ahí se está complicando un poquito. Es su ¿Puedo leer primera yo, clase. pastor? Ahí está, adelante. Sí, adelante. Adelante. Pues Cristo vino y sirvió a los judíos para mostrar que Dios es fiel y cumple las promesas que les hizo a nuestros antepasados. También vino para que los que no son judíos den gracias a Dios por su bondad. Pues así dice la Biblia: por eso te alabaré en todos los países y te cantaré himnos. También leemos: y ustedes, pueblos vecinos, alégrense junto con el pueblo de Dios. En otra parte, la Biblia dice: naciones todos, pueblos todos, alaben a Dios. Amén.
Muchas gracias, hermana. Los usos y costumbres del Antiguo Testamento no es un libro muerto que habla de gente que vivió hace mucho, hace mucho. Es más bien un libro viviente, actual, que tiene que ver con ustedes, conmigo, y nos dice lo que Dios hizo con un pueblo que fue esclavo y no tuvo valor, sin ningún valor, en otro lugar y en otra época. También nos comunica su mensaje ahora en el aquí y en el ahora, ¿sí? Entonces tenemos que tomarlo así, como en el aquí y en el ahora. Vamos a ver ahora la revelación divina que registra el Antiguo Testamento y que fue comunicada en dos formas principalmente. La primera manera de que fue comunicada por Dios fue por sus obras poderosas. Y lo hemos visto, lo hemos leído, ¿verdad? Y dice ahí en Eclesiastés capítulo 8, versículo 17, y le pido por favor a mi hermana Alejandra Aguilar, si nos puede leer Eclesiastés 8, 17, de ahí mismo de la pantalla. Lo he puesto en lenguaje actual para que entendamos un poquito todavía más, es más actual, así como dice, es más actual. Sí. Eclesiastés 8, 17. Fue así como vi todo lo que Dios ha hecho en este mundo y que es algo que jamás podremos comprender. Aunque tratemos de hallarle algún sentido, no se lo encontraremos y aunque haya algún sabio que cree entenderlo, en realidad no podrá comprender. Amén. Sí, gracias, hermana. En la vida siempre habrá muchas preguntas o más preguntas que respuestas, pero lo desconocido no debería de ensombrecer nuestro gozo, nuestra fe y nuestro trabajo, hermanos, porque sabemos que alguien mucho mayor que nosotros lleva las riendas y podemos confiar en él. No permitamos que lo que no conocemos del futuro destruya el gozo que Dios quiere darnos hoy. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo comunicó? La primera forma fue por obras poderosas. La segunda forma que las comunicó fue por palabras proféticas. ¿A través de quién? De los profetas, ¿verdad? Estas dos formas de revelación están unidas. Las obras de misericordia y de juicio con las cuales el Dios de Israel se dio a conocer a su pueblo elegido. No habrían podido llevar su mensaje apropiado si los profetas no se las hubieran interpretado. Dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Le pido a mi hermana Abigail si nos puede leer esta porción. Hermana Abigail, bueno, quien lo tenga a la mano y lo quiera leer, por favor, adelante. El que Amén. saque la espada. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Esta interacción que hubo entre las obras poderosas y las palabras proféticas en el Antiguo Testamento explica por qué la historia y la profecía están tan entrelazadas a través de sus páginas. A lo largo de la historia, los usos y costumbres del Antiguo Testamento se hace más evidente la intervención divina a favor de los seres humanos en medio de las grandes crisis por las que hemos atravesado. Estas ilustran grandes verdades espirituales como anticipo del plan redentor. Los usos y costumbres de los hebreos en el Antiguo Testamento era la Biblia que los apóstoles y otros predicadores del Evangelio en los primeros días del cristianismo llevaban el mensaje, ¿sí? Lo llevaban consigo cuando proclamaban a Jesús como el Mesías, Señor y Salvador divino de nosotros, y que también nosotros lo podemos hacer, llevar su mensaje, llevar el Evangelio. Esa es nuestra misión también, hermanos. Aquí, ellos encontraron en las escrituras, hablando de los mismos profetas y los fariseos, de los fariseos y los escribas, ellos encontraron testimonio claro de Cristo en las escrituras
Y por ejemplo nos dice aquí en Juan capítulo 5, versículo 39. Y le pido por favor a mi hermano Esteban Gauna, si nos puede leer ahí, hermano, Juan 5:39. Sí, leemos. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí está. Está ahí Cristo diciendo, gracias, hermano. ¿Quién es él? ¿Verdad? Los líderes religiosos sabían lo que decía la Biblia. Obviamente lo conocían, pero no aplicaban sus palabras a la vida diaria. Como decíamos hace rato, hicieron sus propias reglas, sus propias leyes. Conocían las enseñanzas de las escrituras, pero no reconocieron a quién, al Mesías, no reconocieron a Jesús. Y que las mismas escrituras lo señalaban, conocían las leyes, pero no vieron al Salvador. ¿Sí? Y Pablo se los confirma. ¿Y cómo se los confirma? Bueno, les dice en Romanos capítulo 3, versículo 21. Y le pido a mi hermano Marco López, si está por ahí, que nos lea Romanos 3, 21, por favor. Sí, hermano, ¿me puede repetir Ahí está en la pantalla, sí. Romanos 3, 21, de ahí lo puedes leer. Listo. Romanos 3:21. La Biblia misma nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. 22 Dios acepta, bueno, 22 Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o no lo son. Amén. Así está. Ahí se los confirma Pablo. Él les pone ahí, sean judíos o no. Ustedes deben de confiar en los días de Cristo hubo escuelas rabínicas que tenían su propia interpretación de la palabra, aún todavía, ¿eh? Y rivalizan, rivalizan, perdón, entre sí porque conceptos doctrinales. ¿Cuántas doctrinas conocemos, verdad? Que también hay esas diferencias que distaban mucho de la idea original que ponía Dios en las escrituras. Jesús, en cambio, apeló directamente a las escrituras en las controversias para determinar qué era la verdad y se los dijo. Luego, Jesús tenía un alto concepto del Antiguo Testamento. Él dijo en sus usos y costumbres, él otorgaba autoridad divina y al citar cada una de las divisiones, como la ley, los profetas y los salmos, ¿sí? Así que él lo creía y se los dijo a los rabinos y a los escribas. Luego les dice en Lucas 24:44. Les dice, Lucas 24:44. A mi hermana, por favor, mi hermana Silvia Hernández, si nos lee, por favor, Lucas 24:44. Hay tres sílabas. Sí, adelante. Lucas 24:4. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Muy bien, pues ahí se lo estaba diciendo, ¿verdad? Y luego les dice, le dice el Señor acepta como verdades muchos de los relatos del Antiguo Testamento. Habla acerca de Noé y el diluvio. En Mateo 24:37-38 habla de Sodoma y de Gomorra en Lucas 17:29, de Jonás en Mateo 12:40, de Salomón en Mateo 6:29 y de la misma creación en Marcos 13:19. Él les dice, y luego va a Marcos 1:14. Y aquí en Marcos 1:14 dice, después que metieron a Juan en la cárcel, habla de Juan el Bautista, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía, ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. ¿Quién es el reino de Dios? Bueno, vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. El maestro comprendió su misión a la luz de las profecías del Antiguo Testamento y hace uso de él para dar validez su propia misión, sus palabras y a su obra. ¿Sí? Ahí se los dice. Bueno,
También veremos en este material lo que son las 7 fiestas de Israel, las 7 fiestas judías. ¿Sí? Aquí lo vamos a estar viendo. La palabra, bueno, aquí estas fiestas, en este material, vamos a ver lo que es la sección ceremonial. Ya hemos visto en otras la parte de la sección sacrificial, como lo vimos, por ejemplo, en sacerdocio, y de la sección judicial y moral, en Levítico, por ejemplo. Ahora vamos a la sección ceremonial, la cual está enfocada a las fiestas judías. Hoy solo haremos la introducción, después vamos a ir viendo cada fiesta a más a detalle en las siguientes clases, ¿sí? La palabra fiesta viene del hebreo kaj, y se puede traducir como celebración o convocación o también asamblea. Si entendemos totalmente las fiestas judías, podemos entender cómo son los tiempos hasta el día final, los tiempos finales. ¿Cuántos días tiene la semana? Tiene 7. ¿Cuántas fiestas judías hay entonces? También 7. Todas las fiestas judías están basadas en la idea de que debe existir una peregrinación. Eso es lo que ellos les pedía a Dios. Debe de haber un viaje que finaliza o culmina con el festejo o la fiesta. Esa es la idea central de la palabra kaj en el hebreo y del pensamiento judío en cuanto a lo que es una fiesta. Las 7 fiestas judías. La manera en que se marcan los calendarios del día de hoy están basados totalmente, o sea, nuestros calendarios, no solamente en la rotación de la Tierra, sino también en el Sol, sino también en la circulación de la Luna sobre la Tierra. Así que es tan importante la Luna como es tan importante el Sol. El sistema de calendario antiguo era un sistema que estaba totalmente basado en el ciclo lunar. El sistema de hoy está basado en el ciclo solar. Son 2 sistemas distintos. Uno lo puedes ver desde el aspecto del Sol y el otro desde el aspecto de la Luna. ¿Cómo marcaban los tiempos los judíos y cómo está esto relacionado con perdón. ¿Y cómo está esto relacionado con las fiestas judías? Voy a tratar de explicarlo. Las lunas llenas indican el inicio y el final de un mes judío, y el calendario hebreo no está basado como nuestro calendario solar. En el calendario hebreo, un mes se marca con 29.5 días. Ese es un mes hebreo. Bueno, ya que su calendario está basado en 29.5 días, para ellos el año no tiene 365 días, sino 354 días. Y esa es una diferencia importante entre el calendario lunar de ellos y el calendario solar de nosotros. Pero así como nosotros, por ejemplo, este mes de febrero le añadimos un día cuando es un año bisiesto, cada 4 años. Porque si no lo añadimos ese día, estropeamos los ciclos solares y los ciclos lunares. Esto es, si no hay un año bisiesto, si no se le añade un día al mes de febrero, se pierden días. Para que todo permanezca en orden es que se hace. Por eso también los años tienen para nosotros 365 días y cada 4 años tenemos 366 días. De todos modos, vamos desfasados del calendario hebreo. Eso. Pero esto ahorita lo vamos a ver porque queremos ver lo que son las fiestas judías, cuándo son, cómo son, cuáles son las fechas y cuáles son las temporadas. Así que ahí vamos. Las 7 fiestas de Israel. Las fiestas judías son 7 y sería bueno que pues las memorizáramos y también los nombres de los 12 meses judíos. ¿Por qué? Porque los utilizamos mucho en la Biblia y en otras cuestiones, ¿verdad? De aprendizaje. Es un buen reto, ¿no creen? Aprender los nombres de las fiestas judías y los nombres en hebreo de los 12 meses del año. En primer lugar, en la fiesta, o en hebreo,
el Caj, que ya vimos, es una celebración, es una fiesta solemne. También se le puede llamar una convocación o entre paréntesis lo que significa una asamblea, que es lo mismo que congregación para nosotros. Y congregación es lo mismo que la palabra eclesia en griego. En griego, iglesia es eclesia, eclesia. Y significa lo mismo en el término hebreo, que es una fiesta. Las fiestas que ordenó Dios incluyen estos aspectos importantes. 1. Todas incluyen sacrificios. 2. Todas fueron dadas en el Sinaí. 3. Todas incluyen peregrinaje o viaje. Esto es, tiene que viajar el judío, tiene que salir de donde vive, tiene que viajar a la casa de Dios o al templo de Dios y tiene que hacer entonces una fiesta. Es lo que ellos les pedían, una celebración. Sin peregrinaje no hay fiesta santa. Ese es el concepto judío, ¿sí? Así es como ellos lo ven. Luego, vamos al siguiente punto, la pregunta, ¿cuándo es el inicio del año judío? De acuerdo a lo que establece la Biblia y lo que se ha estudiado en otras materias, es cuando salieron de Egipto. Ese es el inicio del año judío. El calendario hebreo es lunar, nuestro calendario es solar. Indica las formas distintas a las que nosotros vemos los tiempos. El calendario hebreo está tan coordinado con las lunas llenas que no solamente marca los meses, los años, las fiestas, y no solamente fiestas anuales, sino fiestas de cada 7 años y aún cada 50 años, que es el año del jubileo. Para entender mejor las fechas de las fiestas, en nuestro caso, el día comienza, por ejemplo, nosotros, a partir de las 12 de la noche. Esto está basado en un calendario solar. Mientras que el judío marca sus días por la tarde-noche. ¿Cómo? Cuando ya se puede ver una estrella, dicen ellos, no es suficiente. Si se ven 2 estrellas, todavía no comienza. Pero si se ven 3 estrellas en el cielo, comienza el día para el judío. O sea, un anochecer antes comienza el día. Y de ese anochecer hasta el próximo anochecer es un día. Bueno, a ver si me di a entender. Nosotros dividimos el día en 24 horas, ¿no? Y tenemos que las 12 a.m., las 12 p.m., ¿verdad? En eso estamos de acuerdo. El judío divide el día en 12 partes. Pero voy antes a explicarles un poquito más sobre el día judío. Tenemos que entender que para el judío, según la temporada del año y el mes, si amanece a las 5 de la mañana, anochece hasta las 10 de la noche. Por ejemplo, hay temporadas que así es. Entonces, automáticamente las 12 partes las llaman del día. Las 12 partes son 12 horas y esas horas, como el día es más largo, ya no son horas de 60 minutos como para nosotros. Pueden llegar a ser horas de 75 minutos, pero las dividen en 12 horas. ¿Sí? Es un poquito, hay que poner un poquito, ay, perdón, se me movió. Entonces, es importante esa parte. ¿A qué hora está amaneciendo, por ejemplo, ahorita en Cancún? Más o menos. Estamos amaneciendo como a las 6:45 de la mañana, pero también depende de la hora, de la época del año, ¿verdad? Porque a veces ya cuando estamos en primavera, en verano, amanecen todavía más temprano, a las 6 de la mañana ya está amaneciendo, ¿ya? Pero nosotros como nos manejamos por el calendario solar, no tenemos ese detalle. Ellos no, ellos es un poco diferente. Vamos a seguir dando o tratando de explicar esta parte. Cuando dice la Escritura que Jesucristo murió a la hora novena, por ejemplo, cuando habla de eso, no podemos decir que fue exactamente a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que ver
es a qué hora exactamente amanecía en esos días, qué época del año era. Y ya sabiendo a qué hora amanecía y a qué hora anochecía, entonces se dividen las 12 partes. Si se indica la hora novena, no necesariamente son las 3 de la tarde. Todo depende de la duración del día. Es importante entender esto para no batallar, ¿verdad? No batallar mucho. Así como lo veían ellos, es como ellos lo veían. Entonces, esta idea en general de las 12 partes del día para el judío, sabían ellos que durante ciertas temporadas la tercera hora no era exactamente las 9 de la mañana. Ellos lo entendían. Y también, por ejemplo, la noche la dividían en vigilias. Y así escuchamos que era la primera vigilia, la segunda vigilia y la tercera vigilia. La dividían en 3. La noche, la parte de la... Es que para ellos, por decir, empieza como puede ser 6:30, 7 de la noche o tal vez más tarde. Depende la temporada. Siempre va a ir dependiendo de la temporada en que esté primavera, verano, otoño, invierno. Luego, seguimos. Entonces, la idea general de las lunas indica una definición de los tiempos para los judíos, que para ellos, cuando era la luna llena, se finalizaba el mes o se iniciaba el mes. Eso era lo que les marcaba las lunas llenas. A tal grado que ellos, cuando había nubes y no se podía ver la luna literalmente, pues nos ha pasado, ¿no? Si hay luna llena y a veces si hay nubes, no la podemos ver. Bueno, pues ellos buscaban montañas altas que sobrepasaran las nubes para determinar los días, cuando empezaba el día, porque ellos tenían que celebrar la fiesta exactamente los días que empezaba el mes, marcado en luna llena. No se podían equivocar, eso es lo que ellos veían. Luego, en resumen, con estos 4 aspectos tenemos lo siguiente. 1. Para el hebreo, el mes tiene 29.5 días. El año tiene 354 días y 12 meses. Pero fíjense, en ocasiones pueden ser 13 meses, porque depende de las lunas llenas que haya en ese año, porque eso también varía. Luego, 2, los días de la semana. Los días de la semana son, el primer día de la semana se llama Yom Rishon. En hebreo la palabra Yom es día. El primer día es el domingo, igual que nosotros, ¿verdad? El día del Señor. El segundo día es el lunes y es el Yom Sheni. Yom Sheni, el lunes. El tercer día es el martes, es el Yom Shilishi. El cuarto día, el miércoles, es el Yom Revi. El quinto día es el jueves, el Yom Hamishi. El sexto día, el viernes, es el Yom Shishi. Disculpen mi hebreo, perdón. Y el séptimo día, que es el sábado, y casi ese todos lo sabemos, y lo hemos escuchado, es el Shabbat, que en total son los 7 días de la semana. Esos son los días de la semana, ya vimos. Vámonos ahora a la tercera parte, los meses. Los meses que son los que más nos van a interesar en nuestra materia, en este tema también. Inclusive que los memoricemos los meses. Es importante porque también los escuchamos mucho. No tanto los días, pero los meses sí. Para las fiestas judías es importante. El calendario hebreo está basado en lunas llenas, ya lo vimos. Esto es, en cada luna llena inicia una fiesta. Y vamos a ver los nombres de los meses ahora en hebreo. El primer mes es el mes de Nisan, pero qué curioso, está entre marzo y abril, ya mero llega. El segundo mes es Iyar y está entre abril y mayo. El tercer mes es el mes de Sivan, entre mayo y junio. El cuarto mes es Tamuz, está entre junio y julio. El quinto mes es el de Ab, que es entre julio y agosto. El sexto mes
Elul, entre agosto y septiembre. El séptimo mes es de Tisri, entre septiembre y octubre. El octavo mes es el Hesban o Esban, entre octubre y noviembre. El noveno es Kislev, entre noviembre y diciembre. El décimo es Tebet, entre diciembre y enero. El onceavo mes es el Sebat, entre enero y febrero. Y el doceavo es Adar, entre febrero y marzo. Pero cuando el año tiene 13 meses, como lo vimos, de acuerdo a las lunas, o cuando se extiende a causa de las lunas llenas, entonces el mes número 13 se le llama Adar segundo. Esos son los meses judíos. Ahora vamos con lo más interesante. Espero que podamos ver todo. Aquí está lo que llamamos el calendario judío, y ahí van a poder observar, son las 7 fiestas judías. Hay 2 fiestas más por ahí, pero esas ahorita no las vamos a tocar. Son 7 fiestas judías establecidas por Dios en la ley. La primera fiesta es la de Pascua, y está acá, inicia en la primera luna llena de primavera. La segunda fiesta es la de los panes sin levadura. ¿Sí? La tercera, los primeros frutos. ¿Sí? Aquí mismo, las primicias. Los primeros frutos o primicias, y estas las consideramos en los meses de marzo y abril, están aquí juntas las 3, por eso aparecen aquí las 3. La cuarta fiesta es la de Pentecostés, o de las semanas, y se marca entre mayo y junio. Y las últimas 3 fiestas que se llevan a cabo entre septiembre y octubre, que vemos hasta acá abajo, son la quinta fiesta de las trompetas, la sexta es la fiesta de expiación, y la séptima y última, la de los tabernáculos. Estas últimas están basadas en la luna llena que inicia aquí en el otoño, ¿sí? Entonces, las lunas llenas indican el inicio y el final de los meses judíos, y con ellas empiezan a marcar los tiempos. Por eso las lunas llenas son de suma importancia para ellos. La pregunta es, ¿cuándo inicia el día en el calendario hebreo? Cuando se ven 3 estrellas en el cielo. Si se ven 2 estrellas, todavía no entra el día. Y eso es importante para ellos. Y tienen que siempre estar viendo el cielo, ¿sí? Así que la primera fiesta inicia aquí el 14 de Nisan. Esa es la primera fiesta. Seguimos a la otra parte. Luego, entonces el primer mes se inicia con la Pascua, ¿sí? El primer mes aquí en la Pascua es en el mes de Nisan. El día 14 de Nisan empieza la Pascua. Realmente es cuando inicia en el calendario hebreo. Para nosotros, en realidad, en nuestro calendario, la fiesta comienza el día 13, por lo que decimos. Para ellos, el día 14 empieza el 13 por la tarde, cuando empieza a anochecer, cuando aparecen las 3 primeras estrellas en el cielo, y por eso las fechas, cuando a veces se dice, ¿es 6 o es 7? ¿O es 13 o es 14? Pero es porque ellos empiezan el día antes. Por ejemplo, ahorita estamos al día 24 de febrero. Para ellos, bueno, ahorita ya empezó el día 25. Para ellos ya es el día 25 de febrero y nosotros vamos a terminar el 24. Así es como ellos lo manejan. La fiesta de la Pascua o el Pesaj, que es la fiesta de la salvación, es la primera fiesta. La 2, la fiesta de los panes sin levadura, es la fiesta contra el pecado y la maldad. La fiesta de las primicias es la fiesta del conocimiento y de la fertilidad. La cuarta es la fiesta del Pentecostés, que es la fiesta de la ofrenda mecida. En el capítulo 23 de Levítico lo podemos ver. Esta indica que se tenía que ofrecer 2 panes para ofrenda necesidad, y el simbolismo de estos 2 panes es un pan para los israelitas y otro pan para los gentiles, porque fue el inicio de la iglesia del Señor. Y lo mismo tiene que ver con los corderos. Y así sucesivamente. La quinta fiesta es la fiesta de las trompetas, está acá abajo. Es la fiesta de adoración. En esta fiesta siempre tocaban la trompeta para indicar los tiempos de las lunas llenas y los tiempos de las fiestas judías.
al sonido de la trompeta, o sea, al sonido del shofar. ¿Lo han escuchado, eh? Siempre hay un levita que tocaba la trompeta, siempre, pero solamente una vez al año. ¿Y quién cree que tocaba una vez al año la trompeta? Pues la tocaba el sumo sacerdote. Era la fiesta de las trompetas. ¿Por qué es tan importante la fiesta de las trompetas? Porque desde que se iba a ofrecer a Isaac por Abraham, y al voltear al cielo lo que vio en el monte Moriah fue un carnero que estaba trabado en el cuerno, en las ramas de una zarza. ¿Se recuerdan que ya no fue la víctima, ya no fue Isaac, sino el cordero? Pero el cordero se lo dio Dios. Y es algo que estamos viendo después, ya o vimos después. Ahora, cuando el sumo sacerdote tocaba la trompeta, no importaba lo que estaban haciendo, dejaban todo, dejaban de trabajar, y es lo que siguen haciendo también en los Shabbat. Ellos dejan de trabajar desde el viernes en la tarde hasta el sábado por la tarde que termina el Shabbat. Ellos así están. Y se iban entonces al templo a adorar, y esto para la mente que tiene sabiduría, porque por eso la expresión que hay en Primera de Tesalonicenses 4:16 está indicada de esta manera: cuando Jesús venga otra vez, será el sonido de ¿qué? El sonido de trompeta, porque no la va a tocar un sacerdote o un ángel, la va a tocar el sumo sacerdote, con voz de estruendo, con voz de ¿qué? Con voz de trompeta, dice ahí, donde todos los judíos en derredor de Jerusalén tenían que dejar de trabajar y dirigirse al templo para adorar. Era fiesta de adoración a Dios, ¿sí? Dejas de trabajar y adorar a Dios. Es en forma profética, en forma expresiva, en forma bíblica, donde todos dejaremos de trabajar, donde todos dejaremos este mundo y nos iremos a adorar por toda la eternidad del Señor. Por eso en Primera de Tesalonicenses dice el sonido de trompeta y habla de esa fiesta. La fiesta del Yom Kippur es la sexta fecha. Aquí está, y esa es la fiesta de la expiación o del perdón, y es en el mes de Tishri, el día 10. Y esta fiesta es la fiesta de la justificación. Y finalmente la séptima fiesta, de la de tabernáculos que tenemos aquí, que es la fiesta de la peregrinación y provisión. Así que tenemos fiesta de salvación, fiesta contra el pecado y la maldad, fiesta del conocimiento y la fertilidad, fiesta de la ofrenda mecida, fiesta de la adoración, fiesta de la justificación y fiesta de la peregrinación. Las 7 fiestas judías, las que concluyen en otoño, con la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Y vemos al final, vamos al final. Dice el calendario hebreo no está basado solamente en la idea de que cada mes tiene 29.5 días. Está basado en las 4 estaciones del año. Pero fíjense esto, cuando comienza nuestro calendario solar, ¿cuándo comenzamos? Algo que como que no tiene mucho sentido, si lo vemos. Nuestro año comienza en medio de la temporada de invierno, como que no hace sentido, pero es que estamos acostumbrados, ¿no? A eso ya. Pero en verdad que hace más sentido que comenzara con el inicio de la primavera, como el de ellos, como el de los hebreos. El inicio para sembrar, y luego pues ya viene lo demás, como que tiene más sentido, ¿no? ¿Y cuándo comienza el calendario hebreo? Bueno, el calendario hebreo en la primavera. Claro que hace más sentido que empiece en primavera y así continuaría sucesivamente, porque se inicia la siembra y a los 50 días se empiezan a ver los primeros frutos y luego la cosecha y luego ya al final la lluvia en la tierra. Esto como que hace mucho sentido. Luego, Jesús citó, bueno, vamos aquí, nuestro Señor Jesucristo se identificó como la persona central a la que hacían alusión las Escrituras, ya lo hemos visto, y el cumplimiento de ellas. Y les dice en Lucas 4, del 17 al 21, le dieron a leer el libro del profeta Isaías, ¿lo recuerdan? Y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito:
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. ¿Sí? Jesús citó en ese momento a Isaías en el capítulo 61. Este pasaje describe la liberación de Israel del cautiverio babilónico. Es como un año de jubileo en el que se cancelaban todas las deudas, se liberaban a los esclavos y se devolvían las propiedades a sus dueños originales. Y luego, para finalizar, ¿cuáles son las buenas nuevas de Dios? Bueno, la mayoría de las personas que oyeron este mensaje que dio Jesús estaban en la opresión, pobres y sin esperanza. Las palabras de Jesús fueron buenas nuevas para ellas, porque les ofrecían libertad, bendiciones y esperanza. En conclusión, hermanos, los usos y costumbres judías y de Israel son para conocer la obra y trabajo que hizo Dios con su pueblo en la antigüedad, para dirigirnos al Mesías y saber los tiempos que estamos viviendo. Y bueno, hermanos, pues aquí concluimos la primera enseñanza, la lección número 1, que es la introducción a los usos y costumbres judías. ¿Sí? Voy a dejar de compartir. Y bueno, hermanos, pues espero tardamos un poquito más del tiempo, pero es importante también tener esta introducción. Le damos gracias al Señor que nos permitió terminar, la verdad, y le pido a mi hermano Ernesto Córdoba, si nos puede, por favor, hacer la oración para terminar y dar gracias al Señor. Sí, pastor, gracias. Padre, te agradecemos tu tiempo, Señor, de enseñanza, estos materiales que el pastor ha preparado, Señor. Te pedimos que pues podamos ir a ellos nuevamente, Señor, y seguir repasando lo que hoy aprendimos, Señor. Ya estamos por este día, te pedimos que pues podamos tener un descanso afable, Señor, y que tu Espíritu Santo, Padre, siga con nosotros. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén.